Pero ahí vas a la cocina y mientras vas a la cocina llevas tu móvil, estás intentando contestar un WhatsApp, tienes en tu cabeza la cena, tienes otra cosa y llegas a la cocina y te quedas así y dices, ¿y yo para qué he venido aquí? No sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Y te quedas, y te vas otra vez para atrás a la cartulina y luego dices, yo había ido a la cocina para algo y te quedas allí pensando y te vas otra vez y al final caes en la cuenta que era para una tijera. Bueno, esto es una simple ilustración porque yo siento, y así creo que el Señor me está revelando en estos últimos tiempos, que la Iglesia del Señor nos hemos metido en tantas cosas, en tantos programas, en tantas películas, que creo que estamos como en esa situación de que muchas veces nos presentamos y nos preguntamos nosotros mismos, ¿realmente para qué estamos aquí? Y entonces hemos paralelamente a la vida del Evangelio, le hemos incluido muchas cosas que podríamos denominarle un estilo de vida cristiano. Y a ese estilo de vida le hemos añadido normas, le hemos añadido leyes, le hemos añadido programas, y no es que estén mal en sí mismos, pero la palabra que quiero traerte esta mañana precisamente es para despejar todo aquello, por eso el título de esta predicación, no todo es el Evangelio. Porque creo que en un mundo de oscuridad como el que estamos viviendo ahora mismo, y solamente hace falta que te pongas en el telediario un rato. Esta semana pasada tuve que acompañar a una persona a un tema de un juicio al titular de menores de Sevilla. Yo había ido en otras ocasiones para otras cosas, no mías, pero fui a acompañar a esta persona por un juicio de su hijo. Había un montón de gente y yo estaba sentado junto con ellos y entonces los abogados entraban, salían, no sé si has estado alguna vez en una antesala de juicio, eso es caótico. Mucha gente esperando, hay tres o cuatro juicios y yo estaba observando, porque todo acontecía en una sala, el dolor y el sufrimiento que aquellos padres estaban teniendo con aquellos hijos y aquellas hijas, de verdad. En concreto había una mujer que llegó súper apurada y salió la abogada y le dijo, mire, su hijo tiene que pagar un dinero a la persona que le ha pegado y además tiene 4 meses o 6 meses de un internamiento. La mujer se puso a llorar diciendo, pero ¿y qué hago yo ahora? ¿Y esto quién lo tiene que pagar? Y le dijo la abogada, usted tiene que pagar los daños y perjuicios. La mujer entró en desesperación porque, claro, todo esto se le venía encima y el niño allí. Y yo digo, Dios mío, qué sufrimiento el que muchas familias están pasando, ¿no? Y en un mundo de sufrimiento, los hospitales, todo lo que nos rodea, todos los que estamos aquí, sin diferencia, estamos o viviendo actualmente una situación difícil o estamos rodeados de situaciones difíciles, ¿sí o no? Y fíjate que como iglesia creo que nos hemos perdido en medio de tantas cosas que le hemos añadido al Evangelio, que muchos de nosotros no somos capaces realmente ni de saber por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión y qué es lo que realmente tenemos que hacer en este mundo. Porque la obra de Jesús no solo fue simplemente para que una iglesia con todo lo que tenemos en medio, sino es más profundo que todo eso. Y yo quiero hablarte hoy precisamente del Evangelio. En la anterior predicación estuve hablando de mostrar la luz, aquellos que estuvisteis, la luz que hay en nosotros como vasijas muy frágiles, pero que Dios ha depositado en nosotros una luz y que esa luz tenía que salir fuera. Que era un mandato del Señor, ser luz. Que no podíamos esconder lo que Dios había hecho en nuestro corazón. A modo de pequeñas iniciativas, buenas acciones, pero yo quiero profundizar realmente en qué es esa luz, porque si no lo tenemos claro, si no tenemos claro cuál es la misión de la iglesia, qué es el Evangelio, muchos de nosotros estaremos proyectando un tipo de luz que puede ser buena, buenas acciones, pero déjenme decirle que hay millones de personas haciendo buenas acciones en este momento. Hay mucha gente buena gente, hay mucha gente que se deja la vida, incluso en favor de otros, pero la diferencia es el Evangelio.
Y quiero profundizar en eso. Gálatas 1:6, fíjate, los Gálatas era un pueblo, una ciudad donde había llegado el Evangelio, pero se había mezclado una doctrina de aquel tiempo principalmente, que ahora está volviendo también, que eran los judaizantes. Ellos eran gentiles, ellos no eran judíos, y los judíos habían llegado allí a aquella zona a quererle imprimir, a quererles obligar a que cumplieran las tradiciones de los judíos, incluso hasta la circuncisión. Y ellos eran gentiles, ellos no tenían nada que ver con el pueblo judío. Ahora hay otra corriente también en este tiempo donde la gente está diciendo que tenemos que volver a las fiestas judías, a todo esto, a los rituales, que aquello es una sombra de lo que había que venir, y Cristo vino por nosotros. Todo aquello simplemente es una sombra. Está bonito, al que le guste la tradición, todo eso. Y fíjate lo que Pablo les dice a los Gálatas en aquel tiempo. Estoy horrorizado, Gálatas 1:6, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. La iniciativa fue de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente. Escucha, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero que no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y pudiera ser que nosotros, con muy buenas intenciones de nuestra vida, pudiéramos estar descafeinando este evangelio e incluso introduciendo cultura de otro tipo a lo que tiene que ver con la esencia del evangelio, que déjenme expresarlo en una sola frase. El evangelio son buenas noticias. El evangelio son las buenas noticias. Y quiero adentrarme en un texto de Colosenses que explica esto de una manera prodigiosa para mí. He leído muchas veces esta carta, pero en estos días que he estado meditando en ella, he descubierto algo que creo que puede ser también para ti de mucha bendición. En Colosenses 1 hay una imagen por ahí, pónmela, por favor. Dice, está hablando Pablo, y Pablo, fíjate, cuando estaba escribiendo esta carta, él no conocía a la gente de Colosas, que era la ciudad, porque él no fue el que llevó el evangelio allí, fue otra gente. Pero Pablo les escribe una carta y les dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas, la fe y el amor, provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Dice, ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de ¿qué? De la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por el mundo y dice que da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Y así les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad maravillosa de la gracia de Dios. Hay una siguiente imagen que quiero que observe, porque hay en este texto hay vamos a decir, una mecánica de alguna manera. Fijaros, dice el texto, yo lo repito, no hace falta ponerlo, pero fíjate, dice, siempre damos gracias a ustedes por su fe en Jesucristo y el amor. Y vemos que la fe y el amor es un engranaje. Dice que ese engranaje viene movido por la esperanza. Y dice que la esperanza viene por la ¿qué? Por la buena noticia. Y finalmente todo este engranaje da un cambio de vida y un estilo de vida diferente. Fíjate que todo empieza por el entendimiento de las buenas noticias. Eso genera en nosotros una esperanza
Esa esperanza produce en nosotros fe y amor, y eso hace que haya un cambio de vida en nosotros. Por tanto, amados míos, se hace necesario volver de alguna manera a entender, a interiorizar y a dar gracias al Señor por esa buena noticia que llegó a nuestros días un día. Pero no solo eso, sino que nuestra luz, aquella que vamos a proyectar, tiene que estar fundamentada en esas buenas noticias. Porque si la fundamentamos en nuestros estilos de vida o en lo que nosotros creemos o en nuestra esperanza, habrá entre nosotros personas a las que les hayamos compartido del Señor y le hayamos dicho, vente a mi iglesia porque en mi iglesia hay buen ambiente, y van a venir y van a encontrar ese ambiente. Pero el día que el ambiente se termine, el día que haya un mal rollo, la persona no va a entender que no está aquí por un buen ambiente, que no está aquí por las obras, que no está aquí porque se siente bien, sino porque un día recibió a Jesucristo en su corazón y le dijo, gracias Dios, gracias. Yo antes estaba muerto en mis delitos y ahora tengo vida y vida eterna. Porque si esa verdad no la, como te digo, interiorizamos en nuestro corazón, como no se haga una realidad, entonces el motor de nuestras vidas va a estar fallando. Y todo lo demás, por eso muchas veces, amados míos, fallamos en la esperanza. Por eso muchas veces fallamos en la fe y el amor. Por eso muchas veces estamos metidos en historia, en la obediencia. ¿Por qué? Porque no hemos creído realmente las buenas noticias de salvación. El eje central de la predicación de Cristo fue su reino. Pero el eje central de la predicación de los apóstoles comienza con las buenas noticias. Vienen los apóstoles a decir, oigan, hay solución para nosotros. Hay solución, antes no había solución, ahora por medio de Cristo podemos ser salvos. ¿Me estás entendiendo? Porque muchas veces lo que estamos proyectando es nuestro testimonio personal y no está mal. Contamos a la gente nuestro testimonio, mira, a mí me pasó esto, yo estaba metido en tal lío y vino Cristo a mi vida y pude salir de esto, y está bien. Muchas veces nuestra proyección es de nuestras obras sociales. Pues mira, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, y está bien. Proyectamos cosas fuera que está bien. Muchas veces estamos proyectando nuestros programas de la iglesia. Ven a la iglesia porque tenemos un programa maravilloso que está funcionando súper bien, lo de los matrimonios. Está siendo una bendición increíble todos los que estáis participando. Estamos teniendo y está bien. Pero si finalmente el motor de todo eso no tiene que ver con las buenas noticias, llegará un momento en que ese engranaje no podrá seguir andando, porque no habrá nada que lo mueva. Y en nuestras propias vidas, nosotros, que muchos de nosotros ya peinamos canas en el Señor, y que hasta nos cuesta muchas veces recordar cómo fue ese encuentro con el Señor. Y nos hemos perdido en tantas doctrinas, tantas maneras, tantas formas, tantas iglesias, tanto YouTube, tantas cosas, que está bien todo eso, que hemos perdido la esencia del por qué estamos aquí y podemos decir al Señor, Dios, me puedo presentar a ti porque tú me has salvado. Porque si eso fuera realmente el motor de nuestra vida, eso es lo que estaríamos proyectando fuera. ¿Me entiendes? Si realmente el motor de nuestras vidas es que un día fuimos salvos, un día el Señor cambió nuestras vidas, un día el Señor se reveló a nuestras vidas, si eso fuera el motor de nuestras vidas, entonces lo que transpiraría de nuestros poros no son nuestras buenas obras solo, no solamente nuestro testimonio, transpirarían las buenas noticias que este mundo necesita. El mundo ya no necesita más filosofía, más estilos de vida, de todo eso está lleno. Hoy hay vendedores de humo de todas clases, dieta de todos los colores, el mindfulness la meditación de no sé cuánto, todo eso a la carta. Nunca había más acceso a todo este tipo de contenidos como ahora. Estamos saturados de contenido, todos los días inventan una cosa.
Pero las buenas noticias solamente las puede traer el pueblo de Dios, que ha encarnado esa buena noticia, que la cree en su corazón con profundidad, que la atesora, que la ama y la predica. Y la predica. Voy a seguir un poquito más adelante con el texto de Colosenses. Me voy a quedar moviéndome ahí, en esta mañana. Versículo 7 dice, ustedes se enteraron de nuevo, dice, de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes y nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Fíjate, Pablo está resaltando a un hombre, yo no sé si sale más veces en la Biblia, creo que sí, como colaborador de Pablo, a un hombre anónimo, un tal Epafras. Pero Pablo ha dejado constancia de este hombre en los escritos, que fíjate, no porque el hombre hiciera o quizá por simplemente haber sido el portador de las buenas noticias. Y fíjate ahora, esa acción de Epafras tuvo un efecto de que hubo un avivamiento en aquellos días. Y Pablo lo está resaltando. Corría el verano del 85, creo. A mí me pasa que cuando en el formulario tienes que poner año de nacimiento te lías hasta llegar a 1970. Media hora con el dedo pasando años. Qué coraje me da aquí. Y tú dices, qué viejo soy, Dios mío. Y unos primos míos, primos y amigos de golfería, se fueron a Málaga. A su madre tenía que trabajar, se fueron allí. Y volvieron y ellos habían tenido un encuentro del Señor en Málaga. Entonces ya no decían picardía, solo las decía yo, ellos ya no. Y me acuerdo perfectamente en un autobús de línea en Sevilla, mi primo, que era un recién convertido, llevaba 3 días en el Señor, mi primo Juan Carlos. 3 días en el Señor, no llevaba más. Compartiéndome el Evangelio como yo nunca lo había escuchado. En un autobús lleno de gente. Y yo peleando con él, porque yo no quería meterme en el digo, aquí también el barco. Yo peleando con él y él con una paz y una continuidad, hablándome, primo, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Cristo vino y empezó a predicarme el Evangelio en un autobús. Tanta lata me dio que le vi ahí un día que le decía yo, pero vi ahí para que no me diga más nada. Pero fíjate, y fui a la iglesia aquel día, no se me olvida la vida, y el pastor predicó del plan de salvación. Y él habló de Cristo, no se me olvida nunca. Y yo tuve en ese momento una claridad en mi vida que yo digo, Dios mío, ¿cómo yo esto no lo he visto antes en mi vida? Y entregué mi vida al Señor aquel día, y era un joven. Un primo con 3 días del Evangelio comunicándome las buenas noticias de salvación en un autobús fue suficiente para que aquella semilla germinara y hoy estoy predicando su palabra. El poder de la semilla de las buenas noticias. Si plantamos otro tipo de semilla, como puede ser nuestro buen rollete, lo que cree, todo este tipo de cositas que no es el Evangelio. Porque ya le hemos llamado a todo el Evangelio. No, es que esto es el Evangelio. Es que no. El Evangelio son las buenas noticias de que nosotros estábamos perdidos, vino Cristo, entregó su vida, murió, resucitó por nosotros el 3er día y nos dio vida conjuntamente con Él, a todos aquellos que confesamos su nombre y que le hemos aceptado al Señor. Esas son las buenas noticias. Punto. Ese es el Evangelio. No le metamos más aditivos porque no los necesita. No empecemos a decirle a la gente, no, y ven que todos tus problemas se van a solucionar y tú vas a tener un éxito en tus finanzas
y tú y Dios de la prosperidad, y tú vas a tener un gran ministerio. Olvídate, esos son aditivos que no ayudan, contaminan la buena noticia. Y creo firmemente que debemos de recobrar esa realidad de la buena noticia en nuestras vidas, vivirla y predicarla en todo lo que hacemos. Porque nuestra tendencia natural será inmiscuirnos en los 3000 aditivos que le hemos metido. Versículo 9. Así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé de pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en la que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Fíjate, qué bonito. De nuevo, el engranaje. Las buenas noticias van a producir al final un cambio de nuestras vidas poderosas. En un proceso. Pero todo inicia y todo es movido a la maquinaria por las buenas noticias de salvación. Saca eso de la ecuación y se acabó. Porque entonces estaremos creyendo, entonces sí, una religión. Y nosotros somos de los que decimos, nosotros no creemos en una religión, creemos en una relación. Hemos hecho un mantra y de eso, que eso no lo dice la Biblia ni nada, pero nosotros decimos eso. Pero si las buenas noticias, y si tú no sabes muy bien por qué estás aquí, cuál es la encomienda del Señor, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué el Señor ha dejado la iglesia aquí? ¿Para qué? ¿Para que tengamos buenos locales? Para eso, ¿tú crees que el sacrificio de Jesús era para que nosotros tuviéramos que dar a gustito? Con un buen local, unas proyecciones, unas cosas. Eso forma parte de la máquina del fruto, pero nosotros estamos aquí para ser portadores de la luz, y la luz son las buenas noticias. De nuevo, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo fue suficiente Salvador para nosotros. Esas son las buenas noticias de salvación. Dice, versículo 11, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda constancia y la paciencia que necesitan. Y mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. ¡Qué bueno! Hay un poder de Dios disponible para fortalecer nuestras vidas. Está disponible. No es para unos pocos. No es para unos pocos, es para todos. Y dice, versículo 12, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. ¿Y cuál es esa herencia? ¿Locales? ¿Buenas obras? No, pues la herencia es que Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. Bendito sea el Señor. Y perdonó nuestros pecados. Esa es nuestra herencia de la iglesia, hermano. Nuestra herencia no son los locales. Hay iglesias que se están peleando por los locales, se están peleando por ese cuánto, están intentando. Nuestra herencia incorruptible es esta, que nuestros pecados fueron perdonados y fuimos libertados por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Los demás son añadidos. Y hemos cargado el Evangelio de tantas cosas, hermano, y le hemos llamado Evangelio. Tantas normas, tanta doctrina, tanta, que al final la herencia, lo auténtico, se ha perdido entre tantas cosas. Se ha disipado. La buena noticia casi que no aparece. Y antes yo recuerdo que no había culto donde no se predicara al final siempre a Cristo, cosa que vamos a nosotros retomar. Muchas predicaciones para nosotros, para los beneficios, para dar.
y pocas predicaciones escucho últimamente de la cruz, del sacrificio, del infierno a la que la gente van a ir, de la muerte espiritual. Escuchamos ya muy poco de eso. No está de moda hablar del infierno. No está de moda. Y ahora Pablo, de una manera, este texto es conmovedor. Pablo habla de la herencia y ahora habla del dueño de esa herencia, del autor y consumador de la fe. Ha hablado de la buena noticia y ahora Pablo toma un trozo de su carta para elevar a lo máximo a Cristo. Y de alguna manera para decirnos, no hemos sido comprados por cualquiera. La salvación para nosotros ha sido gratuita, pero el precio pagado ha sido muy alto. Y es que lo mejor del universo fue entregado por nosotros. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas fueran creadas y es supremo a toda la creación. El Jesús eterno al que Antonio hacía alusión en su predicación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. En los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y escúchame, y para Él son todas las cosas. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo, escúchame, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es primero de todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Nadie vio a Dios, pero Jesús ha mostrado al Padre. Dueño de todo, que decide por su propia voluntad amarnos. Y ahora el siguiente texto nos describe el precio de ese amor. Versículo 20. Y por medio de Él, de Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Por medio de quién? De la sangre de Cristo en la cruz. El mensaje de la cruz, el mensaje de las buenas noticias, es un mensaje de reconciliación. ¡Qué palabra más hermosa! Reconciliación. Vuelve a conciliar, a unir lo que se había roto. Qué hermoso cuando se reconcilian los amigos. Qué hermoso cuando se reconcilian los matrimonios. Qué hermoso cuando se reconcilian las relaciones entre los padres y los hijos. Qué palabra con más sentido y más hermosa, porque estamos acostumbrados a la división. Pero la palabra reconciliación tiene una hermosura tremenda porque vuelve a unir corazones. Lo que estaba roto ahora es de nuevo una sola cosa. Y dice la palabra que Dios, con el sacrificio de Jesús, reconcilió, volvió a unir lo que se había perdido, que éramos nosotros. Nosotros nos habíamos perdido. Esa es la buena noticia, que hay una oportunidad para el hombre para la reconciliación. Increíble, increíble, ¿no? Versículo 21. Eso incluye a ustedes, que estaban antes lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero dice, y ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasplantado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa
y pueden presentarse de Él sin ninguna falta. El velo se rasgó y ahora nosotros podemos tener acceso. ¿Y cómo empieza todo eso? De nuevo, por la buena noticia que llegó a nuestra vida. Y si nosotros queremos que la gente viva esto mismo que nosotros estamos viviendo, nosotros debemos de proyectar entonces el motor que es las buenas noticias de salvación. Dejar de predicarnos a nosotros mismos, a nuestras buenas obras, a nuestra doctrina. Ahora todo el mundo quiere la sana doctrina. Dejemos un poquito todo esos rollos y enfoquémonos en el motor que va a cambiar la vida de las personas, que es que la persona entienda esa buena noticia para él mismo. Eso es lo que transforma las vidas. Lo demás puede ser momentáneo, emocional. Hay gente que llega emocionalmente a una iglesia porque encuentra un grupo humano lindo, ¿verdad? Alguien vino, como siempre lo suelo decir, me gusta mucho. La primera vez que vino a Oleum me dijo, me gusta Oleum porque dan 10 abrazos por metro cuadrado. Me encanta mi iglesia, me encanta que seamos besucones y abrazones, forma parte de nuestra genética, de nuestro gen, ¿verdad? De nuestro ADN, ser así. Es hermoso que además se reproduce ahí donde está nuestra gente. Pero si alguien llega aquí a la iglesia y se queda con eso, genial. Pero si nadie le dice, mira hijo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la obra, como los pongan nosotros va bien. Porque el primero, además te lo puede decir con toda claridad, te doy permiso, el primero que te va a fallar es el pastor. No le hables ni de ti, háblale de mí. Le puede decir, porque el pastor, con todo esto que es, también se las trae. Te lo puede decir sin problema. Asumo mi responsabilidad al respecto. Porque quiero que prediquemos a Cristo, no a la iglesia ni a nosotros. Y dice el versículo 23, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ello. Después de todas las retahílas que Pablo les da, que les habla de crecimiento, les habla de Cristo, fíjate, tú empieza con la buena noticia, empieza a hablarles de la buena noticia y termina este texto, en la parte que yo he tomado, precisamente así. Dice, deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron el ¿qué? La buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Tú y yo, amados míos, hemos sido designados servidores de Dios para proclamar también la buena noticia. Fíjate lo que dice. Dice, bueno, crecimiento, todo, pero escuchad, no desviarse de la buena noticia. Cuidado con desviarse de lo que es importante. Sigan manteniéndose firmes en esa verdad. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia está siendo predicada, bendito sea el Señor, por el mundo entero y millones de personas están entrando al reino de Dios gracias a que hay gente sencilla, como tú y como yo, vasijas rotas, vasijas débiles, no los perfectos, no los guapos, no los elegidos. Todo aquel que ha recibido al Señor en su corazón es una vasija que contiene el mayor de los tesoros del mundo y es la gracia de Dios. Por tanto, esta encarnación de la buena noticia no es una cuestión de los elegidos, de los ministerios, es una palabra en la boca, misterio, un ministerio, de una palabra que es que es un ministerio, y de una cosa ahí con el ministerio. Y hemos engrandado y hemos puesto unas mayúsculas a unas cosas que no lo son. Ministerio de servicio, usted perdone, no es autoridad, ministerio de servicio. El que quiera ser mayor, que sirva más. Eso es ministerio, ministerio es servicio, no tituliti. Así que se traslada a nosotros ahora esta responsabilidad de ser los abanderados de la buena noticia. Entonces se hará necesario
que quitemos de nuestra vida y también como iglesia nos despojemos de un montón de tonterías, que esto lo hace el Lito, que no son buenas noticias. ¿Verdad? Es del Lito. Este texto que no lo sabemos de memoria y que bueno, de alguna manera, algunos lo resumen como la palabra, ¿no? El final, digamos, condensar, ¿no? Toda la palabra. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, escúchame, sino para salvarlo por medio de él. Ya no hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el único Hijo de Dios. Esas son las buenas noticias. Que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que a todos aquellos que creamos recibamos vida eterna. Ese es el motor de nuestra fe. Y yo creo firmemente, iglesia, que debemos de entenderlo y debemos de encarnarlo. Y una última imagen que quiero enseñarte. El Evangelio, este es uno de mis autores preferidos, murió el año pasado, Timothy Keller. Es un hombre, un escritor a mí me encanta. Dice, el Evangelio no es primeramente un estilo de vida. Ya hemos dicho, no, el Evangelio, somos evangélicos, ¿no? El Evangelio, un estilo de vida. No es algo que hacemos, no son nuestras obras, hermano, el Evangelio, sino algo que se hizo por nosotros y a lo que nosotros debemos responder. Ese es el Evangelio. Y nosotros muchas veces invertimos eso, ¿no? Y pensamos que el Evangelio es el estilo de vida y por tanto lo que nosotros proyectamos a la gente es un 80 o un 90% de nuestro estilo de vida, de nuestro testimonio, de nuestra vivencia y un 20 escaso de la buena noticia. Y debía ser al revés. Debemos de proyectar la buena noticia en un 90% y lo alinea con un 10% de tu testimonio. La Iglesia del Señor debería de romper todo lo que no sea esto, quitar, y en todo lo que hagamos tiene que estar implícito el mensaje de la buena noticia. En todo lo que como Iglesia a partir de ahora, de una forma intencional, hagamos, tiene que estar la buena noticia, pero pegada como lo primero. Porque si no, de verdad, vamos a tener un montón de gente que ha venido por una necesidad y todos hemos llegado por una necesidad. Yo el primero, yo no digo que no lleguemos con necesidad, no digo eso. Pero cuando la necesidad sea suplida, la necesidad emocional, hay gente que ha venido a la iglesia para casarse. Se ha casado y se ha pirado. Pero Manuel, que está aquí conmigo, que está aquí en esta mañana, que él fue de los primeros que vivió todo el boom de los centros de rehabilitación en Reto, ¿verdad, Manuel? Él es testigo de mucha gente que venía a Reto, su familia se rehabilitaba. ¿Y qué pasaba después, Manuel? Mucha gente se iba. Habían sanado lo que habían sanado y ya no necesitan. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es un cambio de vida que viene promovido por un entendimiento real de lo que las buenas noticias son. Imagínate que estás... Quiero pedir al grupo de alabanza que salga rápidamente. ...40 minutos, estoy que me salgo. No se quejaréis, pero es que todavía no he terminado, tranquilo. Los que me criticáis de lo largo que predico, los que me criticáis por detrás. No. Vale. No nos desconectemos. Imagínate que estás en una consulta de un hospital. Y sabes que estás ahí esperando y todos, o casi todos los que estamos esperando en una
sala de espera, estamos con el móvil, ¿sí o no? Ahora estás con el móvil ahí, o antiguamente se llevaba un libro o algo así, ¿no? Ahora ya el móvil. Y de pronto abre la puerta y de la consulta sale un hombre y una mujer, siempre, ¿verdad? Estás esperando, se abre la puerta y todo el mundo mira a ver quién es y luego sigue en el móvil. Entonces mira, intercambias una mirada y sigues con tu móvil, ¿no? Y tú imagínate, en tu imaginación, que tú estás en esa consulta porque has sido trasplantado de corazón y vas a una revisión, ¿de acuerdo? Entonces vas allí, te encuentras bien, pero vas a una revisión. Entonces estás esperando a que te vea el médico. Y alguien donó un corazón para ti, alguien que murió, ¿no? Entonces cuando entras a la consulta, el médico te dice: ¿te has cruzado ahora con un hombre y una mujer, no? Sí, he visto que ha salido alguien, pero no me he fijado muy bien. Ellos son los papás del chico que murió y te dio su corazón. ¿Qué harías en ese momento? Piénsalo. Salir corriendo por los pasillos a buscarlo. Tirarte a sus pies, agradecerle, decirle gracias por el corazón de vuestros hijos. ¿Te interesarías por quién fuese ese chaval, sí o no? ¿Quién es? Te meterías en las redes a buscarlo, a buscar su familia, buscarías el teléfono de sus amigos, de su novia, si lo tenía, y le dices: oye, hey, mira, quiero agradecerte, sabes que hay parte de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, que ahora vive en mí. Y a toda la gente con la que te cruzaras seguramente le estarías diciendo: ¿sabes qué? Me llamo Juanjo, pero hay un Pedrito viviendo en mi corazón. Hay un hombre, un chico que se llamaba Pedrito, que tuvo un accidente y ahora su corazón late en mi interior. Yo estoy vivo porque Pedrito, en su generosidad, me dio su corazón. Tu familia. Imagina, dime si no harías todo lo que fuera posible por esa familia. Dime si no harías todo lo que fuera posible para honrar la vida de Pedrito. ¿Lo harías? Con toda seguridad. Y desde la eternidad viajó Cristo para dar su corazón por el tuyo. Nosotros, que no había otra solución para nuestra vida, Cristo vino en generosidad a dar su vida por nosotros. Te pregunto y me pregunto en esta mañana, ¿no deberíamos estar honrando el nombre de Jesús en cada segundo de nuestra vida? Si nosotros estábamos muertos y Cristo vino a darnos su vida. No debíamos de transpirar eso en cada cosa que hiciéramos. No debía de estar presente el nombre de Cristo por encima de todo. Cada segundo de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia. No deberíamos estar agradecidos a esta obra que el Señor ha hecho. No debíamos de estar pregonándolo. Nuestras redes sociales deberían de hablar de esto, de nuestra vida. Te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no compartes las buenas noticias a una persona? Yo te confieso, bastante tiempo. Yo me expongo y te digo, yo bastante tiempo. Y le habla a mucha gente de la iglesia, de la obra social. Hace poco me invitaron a la radio para hablar de la obra social. Genial. Qué buenos son la gente de Ole, qué bendición. Yo no quiero hablar de la obra social. Yo quiero hablar del motor de mi vida que promueve que yo pueda hacer una obra social. Y ese es Cristo, quien pagó el precio de mi salvación. Y debemos de cambiar nuestra mente, debemos de renovarnos en esto, porque nos hemos sumergido en tantas payasadas evangélicas, perdón por la expresión. Nos hemos complicado la vida con tantas disputas, tantas historias entre nosotros. Perdóname la expresión que te voy a decir, a veces las redes sociales dan asco de ver los cristianos discutiendo por si Cristo va a venir antes o va a venir después.
asco y vergüenza, porque muchas personas se están perdiendo mientras nosotros estamos discutiendo si va a haber rapto, si no va a haber rapto. Esas no son las buenas noticias, no es el rapto. La buena noticia es que Cristo el Salvador vino para darnos vida. Y nuestra vida debería de destilar esta buena noticia. Antes que nada, nuestras obras sociales tienen que destilar la buena noticia. Nuestro Belén, si Dios quiere, vamos a tener Belén este año también, y zambomba y todo lo que demás. Es la zambomba cuando aquí, porque vamos a tener en Alcalá y allí, cuando aquí se presente la zambomba, aquí tiene que haber un mensaje del amor de Dios y de la buena noticia para toda la gente que vendrá a vernos. En nuestras casas de vida, la buena noticia, en nuestra escuela dominical, los niños, explicarles qué es la buena noticia. Y eso va a producir una explosión porque la gente necesita oír buenas noticias. Y nosotros somos los portadores de esa buena noticia, tú y yo. Gente sencilla, imperfecta. No, por favor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que quite todo pensamiento de mentira en esta hora, que quiera hacernos pensar que nosotros no somos dignos de llevar esa buena noticia. En el nombre de Jesús. Porque hay un engaño del enemigo queriendo meterse en tu cabeza y decirte, tú vas a hablar de la buena noticia. Sí, yo voy a hablar de la buena noticia. Porque no voy a hablar de mí, voy a hablar de Cristo en mí. No voy a hablar de mí, porque como hable de mí, entonces va a ser una muy mala noticia para ti conocerme. Pero yo quiero hablar de si yo he encontrado la verdad, y es Cristo. Y está trabajando en mi vida. Y no soy perfecto, pero lo estoy intentando. Pero sabes que hay uno perfecto, que es el autor y consumador de mi fe. Y es Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Entonces desviaremos el foco de nuestra atención a Cristo. ¿Sí? Y yo quiero en esta mañana retarte de nuevo. Os reté para brillar. Y sé que muchos de vosotros tenéis testimonios de este brillo, ¿no? De estas cosas que me están pasando. Pero yo quiero retarte, iglesia, en esta mañana a que reconsideres esta palabra en profundidad en tu vida. ¿Con cuántas personas hoy por hoy estás compartiendo la buena noticia? Porque si no lo estás haciendo, entonces urge que des un giro a tu vida. Urge, ¿por qué? Porque entonces la misión de tu vida carecerá de sentido. ¿Me estás escuchando? La misión de tu vida, entonces, y de la mía. Porque hemos sido llamados principalmente a ser testigos de Jesús. ¿Qué le dijo a su discípulo? Ir por todas las naciones a ser discípulos. No ir a ser iglesia, no, ir a ser discípulos, creyentes, predicándole el Evangelio. Quiero que seáis mis testigos de lo que habéis visto, mi muerte y mi resurrección. Eso quiero que seáis. No les dijo, monten ahora aquí 70.000 millones de iglesias, que vaya si tenemos iglesia. Cada una con un rollo. No, nuestra misión prioritaria en nuestra vida tiene que ser portadores de las buenas noticias. Entonces se hace una urgencia, amados míos, que retomemos esto, que nos volvamos a esta verdad y que en todas las cosas que hagamos, en nuestra cafetería, en nuestras obras sociales, todo la maquinaria de esta iglesia, que es mucha, somos una iglesia con un montón de cosas que hacemos, actividades que tienen un sentido, no las hacemos por hacerlas, todas tienen un sentido y que son maravillosas, y es una maquinaria, ¿me entiendes? Hay una que están dando, que son todas las cosas que tenemos, y todo eso, pero eso corre el riesgo de pararse si nosotros no somos portadores de las buenas noticias, y mucha gente comienza a entrar por estas puertas agradecida a esta salvación. Pasarán algunos años y ya nos envejeceremos y estaremos aquí moguchitos y tal, pero poco a poco la esencia se irá yendo y finalmente seremos una iglesia sin sentido y sin propósito. ¿Quieres eso para tu vida? ¿Quieres vivir sin propósito?
El mayor premio que existe en este mundo para un creyente es llevar a otra persona a los pies de Jesús. Esa es la máxima. No son los ministerios ni los títulos, no. Lo máximo es que el Señor te use en tu sencillez para llevarle el mensaje de salvación a otra persona. Ese es el cambio de vida profundo. Y a eso te reto, y me reto. Esta palabra es una palabra de reto para mí, el primero, que me ha golpeado fuertemente en estos días. Porque digo, Señor, ¿hasta qué punto estoy realmente cumpliendo mi misión en este tiempo?